Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Nueva Conciencia, en este espacio de conversación para el crecimiento personal y espiritual del ser humano. Como ustedes saben, toda la semana estamos conversando durante una hora con todos los emprendedores que expanden a través de sus proyectos la nueva conciencia. Estamos completamente en vivo y en directo en Facebook por Radio Lab Chile, y nos pueden encontrar, por supuesto, también en Instagram como Radio Lab Chile, y en nuestras redes sociales del programa @Nueva Conciencia Espiritual. Y el día de hoy estamos con un tema bastante interesante llamado Theta Healing, y para eso tenemos a José Manuel Oyarzo, quien nos acompaña en el estudio. Así que un gran aplauso para él. Muchas gracias por estar acá, amigo, nuevamente. Gracias. Llegando del norte, que me estabas comentando. Así que muchas gracias por estar acá, por poder compartir esto llamado Theta Healing. Y ahí vamos a profundizar en el curso también que viene muy pronto. El día viernes, sábado y domingo, ¿no? Justamente. ¿Sí? Sí, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, perfecto. Bueno, y a las personas que ya se están conectando, ¿me dicen que no hay sonido o está perfecto? Está perfecto. Antes de comenzar, exactamente. Bueno, y todas las personas estaban esperando. A Omar Oces, un gran saludo, muchas gracias por estar esperando. Ana María Cuche, esperando la entrevista, así que ya estamos en este minuto. A José Azaye también, que estaba esperando el minuto. Bueno, y a lo que nos convoca. ¿Cómo ha estado, José? Bien. ¿Todo bien? En un proceso ahí ha habido mucho movimiento. Perfecto. Energético, tanto como afuera, así como se habla del eclipse, sí, pero también interno. Y por lo menos el proceso nunca se acaba. El día a día. Día a día. ¿Y cómo ha ido bueno, ahora viene el curso de Theta Healing? Correcto, sí. Curso básico de ADN. Curso básico de Si nos puedes comentar acerca de eso, de qué se trata. Bueno, Theta Healing es una técnica, primero que todo, que significa sanando en frecuencia teta. Recordando así como ya lo que muchos quizás ya saben, pero los que no saben, por favor. No, correcto. Es sanación en frecuencia teta. ¿Y alude a qué? A la onda cerebral de la frecuencia teta en este caso. Perfecto. Que tiene que ver con un ciclo por segundo, específico de tu cerebro, en este caso. Así que el curso es el nivel número 1, donde se enseña prácticamente cómo producir una sanación, ¿me entiendes? Cómo producir una lectura. Cuando se habla de una lectura es como ahí alude a lo que es la intuición, ¿me entiendes? La intuición natural en el caso del ser humano, que así como los instintos animales. Perfecto. Perfecto. Es como poder también desarrollar la parte más. Tú sabías que, por ejemplo, un paralelo, el tiburón tiene la capacidad de detectar el campo electromagnético, por ejemplo. Entonces ahí netamente ocupa una capacidad de su sistema nervioso en el fondo. En este caso, no importa si es oscuridad, si no ve, si no olfatea, tiene ese sexto sentido en el fondo. O sea, siente el electromagnetismo que existe en ese minuto, y ahí puede diferenciar de la especie. De la especie, por ejemplo. Entonces, no importa que le quiten la vista, el olfato, puede él directamente llegar. Entonces, en el fondo, cuando se habla de una lectura intuitiva, una lectura, en el fondo es como detectar el campo electromagnético de la persona. ¿Me entiendes? Entonces, claro, se va como, también qué más con respecto al tema de las creencias, que estamos hablando que eso siempre es un tema a trabajar, los distintos tipos de creencias, y ahí nos vamos directamente a la mente subconsciente, porque todo está originado por un patrón de pensamiento nada más. Entonces ahí por eso podemos ir rápidamente llegando a ir resolviendo una enfermedad, un problema, para poder desconstruirlo. En el fondo es llegar al programa o a la creencia también. Entonces también se enseña eso, el tema de los programas subconscientes, y también el tema de los famosos sentimientos. Yo digo famosos sentimientos porque es las emociones
que influyen mucho en tu campo vibracional. Hablando también de este campo electromagnético, como una emoción también produce un campo energético, y la idea es que ese campo tuyo sea más elevado, tu vibración no sea más baja. Entonces, claro, y entonces a través de estas ondas cerebrales, o sea, de esta frecuencia en el fondo. En el fondo, ¿qué pasa? Que todo es más fácil entenderlo y trabajarlo, y incluso la sanación, cuando hablamos de cómo producir una sanación, es como todos los factores que influyen a la hora de producir el cambio, ya sea físico, psicológico, emocional o espiritual, más profundo también. Entonces, desde estado teta, desde la onda cerebral teta, en el fondo hay un doctor que es un español que habla mucho de las ondas alfa y de las ondas teta, que son como muy sanadoras, y es cierto eso en el fondo, que Reiki usa mucho cerebralmente, está en frecuencia alfa, que es un estado más de relajación, y la teta es una frecuencia un poco más relajada, luego pasamos a la delta, que es como más profunda todavía. Entonces, claro, por ejemplo, y nosotros estamos como en conciencia colectiva, como fácilmente entrando a esa frecuencia de manera consciente. Entonces, claro, desde ese estado tú puedes empezar a entender mucho de estas cosas, de cómo producir en este caso el tema de la lectura, de la sanación, cómo está influyendo también el pensamiento, la emoción, todas las variables que influyen a la hora de la parte energética, de la parte emocional, de la parte física. Entonces, eso se enseña y se explaya en el curso principalmente. Perfecto. Y esto, bueno, a través de este curso yo voy aprendiendo ciertas técnicas, o son básicamente conocimientos, o vamos... El curso es de carácter teórico-práctico, porque claro, se enseña, como quien dice, la teoría, así el principio, el fundamento, y luego la parte práctica, para que la persona lo vaya inmediatamente integrando, no se vaya así como en la nada o con el solo conocimiento. La idea es que sea aplicado. Y al momento de ser aplicado, claro que es mucho más entendido porque es experimentado. Dice, claro. Ya entiendo lo que me está queriendo decir y puedo empezar a avanzar. Entonces, claro, el curso en ese sentido es bastante completo porque es la base para poder empezar a trabajar en el camino que tú desees. ¿Me entiendes? O sea, podría abordarlo para la sanación de las personas. Justamente a través de eso, y complementarlo. Complementarlo, justamente. Sí. Claro, tú eres terapeuta y además instructor. Claro. Exactamente. Soy instructor simplemente porque tengo la licencia para poder enseñar. Justamente. ¿Y eso hace cuánto tiempo ya que lo tienes? Yo con Theta Healing comencé, bueno, uno comienza como siempre desde cero. Exacto. Con respecto a la técnica en este caso, porque como que a este entendimiento uno viene de toda la vida. Yo lo digo porque curiosamente la familia siempre es escuela de muchas cosas, que uno no lo sabe al principio, pero después uno va como detectando y dice, realmente, ya sea como sea, tuviste una escuela. Exacto. Justamente. Y los papás también son muy buenos maestros. Los padres, la familia, los tíos, los primos, como todo el clan en ese sentido, como también te enseña mucho. Entonces ya uno viene como con una escuela a nivel ancestral a la hora de ir comprendiendo más rápido también ciertas cosas, ya sea a nivel científico, ya sea a nivel más como espiritual o de uno mismo incluso. Entonces, pero sí, yo de Theta Healing comencé así derechamente en el 2016. Ahí cuando entré fue como que muchas cosas empezaron a dar sentido y a encajar. A lo que tú llevas como tu camino en el fondo. Correcto, sí. Entonces, y en poder encajarlo como en su justa medida, claro. sin contradecir nada con nada en el fondo. Entonces me dio mucho sentido y continué hasta que, yo digo, mágicamente, es como que el universo te haya llevado, derechamente te haya llevado a ser instructor. Sin buscarlo directamente, llegué a ser instructor. Y ahí conocí a la fundadora de Theta Healing, que es Bayana Estival. Saludo para Bayana. Saludo para Bayana, sí. Que siga ahí en este gran plan, como se dice, plan divino. Y ella es la que encauzó todo esto, porque bueno, ahora Theta Healing es un instituto SINC,
y que tiene casi 18 a 21 cursos, considerando los cursos electivos. Son muchos cursos. Y este curso que se va a realizar ahora es el curso básico. El ADN básico. Así se comienza y de ahí ya vienen estos 21. Y de ahí vienen los siguientes. Ya. Me refiero, claro, ahí uno va continuando si es que quiere seguir profundizando o comenzando a entender. Está todo enfocado igual a lo que es sanar. No está enfocado simplemente a lo que es sanar. Es como formar un sanador, por decir algo así. Perfecto. En los conceptos y en los fundamentos técnicos que influyen para producir la sanación. No se busca meter en nada más que ni en la parte de tu fe, ni en la parte de, no sé, de tus propios dogmas. Claro. Simplemente está entregando elementos que están influyendo para que tú puedas producir una sanación más rápida y más efectiva y comprendida también, porque de cualquier enfermedad. Entonces, esto igual es interesante porque empieza a haber una evolución del ser humano a comenzar a integrar más cosas y no coartarse de nada. No privarse en el sentido que no solo con esto, simplemente entender la razón de ser de cada cosa, desde una planta, por ejemplo, desde el aire, desde los átomos y desde el pensamiento también, pues ahí entramos a lo que es la conciencia de uno mismo. Exactamente, y ahí tú te vas de alguna manera conectando contigo, con lo que tú eres o lo que tú fuiste de alguna manera con tu familia, empieza a conectar también todo. Es que claro, uno empieza a identificar los patrones. Exacto. Los patrones que tanto por la línea familiar y en la línea familiar derechamente, claro, los ancestros son tantos, pero claro, los que más influyen, así como línea paterna, que es parte paterna-materna, paterna-paterna, luego materna-materna, hablando de la abuela y del abuelo, y de los 4, entonces ya son, en el fondo, condicionantes fuertes, claro, por ejemplo. Entonces, y también qué rol ahí uno está cumpliendo. Entonces, luego de identificar, como siempre explico de repente, es como empezar a entender el tablero de ajedrez. Tú entiendes tu tablero de ajedrez y así sales del rol que estás cumpliendo, que quizás no te está favoreciendo. Pues imagínate claro, a través de creencias que yo siento creencias que puedo tener yo mismo. Entonces, es lo mismo, es como salir de la función que estoy llevando, porque esa forma, el peón solo se mueve de una manera nada más, y el caballo también de una sola manera, y de repente la familia, el entorno o uno mismo te hace moverte solo de una manera, o te hace jaque mate la vida. La idea es que uno salga del tablero de ajedrez, no tengas nada que ver con eso, y pueda identificarse con esas etiquetas de alguna manera, por así decir, y tenemos hartas etiquetas en ese aspecto, inconscientemente también, ¿me entiendes? Que es lo que más está influyendo en ti. Entonces, y ahí es como al ir como saliendo de eso, uno puede ir como abriendo camino diferente en tu propia vida, por supuesto, e ir sacando cada vez más situaciones que te estén haciendo como jaque mate o jaque, en el fondo, como la amenaza en el fondo, entre comillas. Tú identificas entonces qué es lo que te está provocando esas creencias, esas limitantes de alguna manera que tienes en la vida. Claro, que te llevan y las vas identificando. Justamente. Y a través del Theta Healing, entonces, uno las puede ir liberando, por supuesto, como ir identificando rápidamente, porque uno puede ir identificando dirigidamente en el fondo. En el sentido, yo me voy a un tema y es como directamente por qué cree lo que cree. Porque claro, y aquí entramos al paradigma, que es el nuevo paradigma, que es como si, y bueno, lo dicen mucho también en lo que es recursos humanos, cuando se habla de proactividad. Si tú piensas que la culpa es del otro, inmediatamente libérate de ese pensamiento. Sentido, ve al tiro qué estabas haciendo tú, por qué viviste lo que viviste o por qué pasó lo que pasó y estabas ahí involucrado. Entonces, ¿cuál es tu rol en ese sentido? En ese sentido, ¿estás aportando algo o energéticamente o algo para que sucediera eso? Es que más, bueno, claro, algo tú tenías, algo tienes o algo tuvo que hizo que pasara lo que pasara. Entonces, en el fondo es llegar de manera creativa a profundizar de tal manera de que no verte como víctima, porque realmente no existe ni víctima ni victimario,
Entonces como es poder llegar a tal punto, y eso igual es todo un arte. Y por eso ahí es súper difícil. Se requiere mucho, como por eso se habla mucho de espiritualidad, porque es como de profundizar a tal punto de que tú no tienes que culpar a nadie, ¿me entiendes? Claro. Y incluso agradecer, porque algo te estaba mostrando a la hora de concientizarlo, nada más. Entonces es como, pero eso igual es, vuelvo a decir, es todo un arte, porque hay cosas que hay que ir como liberando, viendo otras perspectivas, ir sacando de... ir desapegándose también de ciertas... Es como lo mismo, se me dijeron, no, es que esto es negro, por ejemplo, y sigo creyendo que es negro, pero claro, eso me está llevando a un montón de situaciones que me hacen ver quizás como culpable a otras personas. ¿Y qué pasa si era blanco? No, claro, pero a la hora de... Es como desapegarse también de patrones para poder comprender de que tú llamaste a la situación, para mostrarte algo para ti en el fondo. Entonces al final, y eso que se puede entender que cada vez está más como hablado, pero cómo llevarlo a la práctica misma. Entonces, ahí, así abiertamente, Theta Healing a mí me gusta mucho porque lo busca siempre de manera amorosa para poder ir abriendo este paso para sacar esos mismos paradigmas. Por ejemplo, si yo tuviera algún problema con mi padre. Uh-huh. Ya, si tuviera algún problema con mi padre y mi padre, por ejemplo, es muy violento. Uh-huh. ¿Cómo lo abordaría de alguna manera el Theta Healing para ayudar a sanar esa parte que es muy fuerte con respecto al padre, en el fondo? Claro, ahí se puede abordar de varias cosas. Porque claro, si tú tienes, imagina una persona que tiene un padre violento, claro, por ejemplo, tú dices, ya, ok. Primero es como decir, más allá, a ver, porque acá hay elementos personales, justamente, y hay elementos ancestrales. Si voy directamente como desde el punto de vista del padre. Pero claro, el padre ha sido violento conmigo. Entonces, claro, ¿me entiendes? Y a la vez yo lo describo objetivamente es violento. Entonces, así como que sin necesidad, no, lo describo, el hombre es violento. ¿Qué pasa ahí? Tú tendrías que primero ver si me voy como... Por eso digo, varias partes. Voy primero conmigo, digo, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Exactamente. ¿O por qué me permito vivir la violencia de la manera que me la estoy viviendo? Porque al final lo estoy permitiendo, aunque sea no permitido conscientemente. Quizás lo estoy permitiendo inconscientemente. E incluso, entonces, claro, quizás inconscientemente o álmicamente nunca me sentí merecedor del amor de padre, entonces no conocí el verdadero amor de padre, por ejemplo, y permito la violencia del padre. Eso es como un aspecto, pero claro, todo tiene una razón de ser a la hora de permitir o no permitir, o de vivir, porque de repente hay gente que puede ser violenta, pero conmigo nunca fueron. Por ejemplo, puede ser. Exacto. Entonces, en ese sentido es como, primero con uno, y luego con el tema directamente de esa persona, en este caso el padre, está reflejando también elementos de ancestros que nunca se solucionaron. Traumas que él está cargando. De él, del padre. Es que al final son también traumas míos, porque si yo tengo un padre así, o sea, que en un momento se me va a despertar a mí, ¿me entiendes? Puede ser que no se me despierte tampoco, pero porque yo digo, no, esto no es lo que quiero. Por último, también es como que se puede ver de tantas maneras, porque hasta el universo te está mostrando lo que no, por ejemplo. Claro. Pero a nivel... Una figura sumamente potente que es el... cercana. Claro. Pero a la hora también de ver eso, es como... hablando como de cierto... Los por qué que están influyendo, lo que es los ancestros, porque significa... El padre no llegó a ser así porque sí, o porque le dio la gana. En el fondo, llegó a ser como es, o como está, porque en el fondo, ya sea que carga traumas de niños, ya sea porque carga traumas de ancestros, ¿me entiendes? Entonces, claro, es un reflejo fuerte al final también de tus ancestros, directamente. Entonces te muestra al tiro todos los temas a comenzar a sanar, ¿me entiendes? Al final es como que de alguna manera te dieran la oportunidad clara
porque no te lo están cubriendo bajo la alfombra. Exactamente, es sumamente evidente. Es sumamente evidente, oye, esto es lo que tienes que sanar, de esto te tienes que hacer cargo, por ejemplo. Entonces, pero para salir de eso y verlo en perspectiva, porque no es fácil, imagínate quizás esa persona que vivió con un padre violento, vivió con tantos traumas, que está súper hundido. Entonces, en ese sentido, primero, ¿cómo? Uno no puede llegar y tampoco objetivamente mira lo que pasa esto y empezar a mostrarle. Pero tú lo elegiste y bueno, y ya claro, te cargo. Y una cosa así. Súper fácil así. Justamente. Claro. Entonces, no, pues en ese sentido es necesario que la persona, en este caso, es como que salga a flote nuevamente y luego poder hacerse cargo ya de manera más clara, objetiva, neutral de los temas a sanar. Entonces se fortalece a la persona. En ese sentido, ¿cómo primero elevo a alguien? En el sentido, cuando le digo elevar, es como hacerles aumentar su ánimo. El ánimo para abordar el tema consigo, para aceptar, para poder continuar. Pues. Claro, y que lo veas desde otra perspectiva. Y lo veas desde otra perspectiva. Claro. Porque al final, bueno, me iba a desviar, pero antes de... Estando primero, en ese sentido también Theta Healing, como es una mirada mucho más sanadora, es como poder justamente nunca hacerlo tan drástico como lo que acabamos de decir, ya, hazte cargo, justamente. Claro. No, es netamente un proceso. Y el primer proceso tendría que ver con el amor propio de la persona para comenzar a, como dice, a volver a respirar en la vida misma y así poder continuar y decir, ya, ok, me hago cargo de esto, ok, puedo hacer esto. Entonces, pero primero también, y ahí está, y ahí vamos como elemento de voluntad. En este caso es como saber poder despertar la voluntad de las personas consigo mismas, no con otros. ¿Me entiendes? Y ahí es también es todo un arte. Sí, porque, claro, es como despertar y ahí es como ayuda mucho el ser humano en ese sentido. Nosotros, mientras mayor entendemos, como que mayor... Obviamente, cuando nos esclarecemos, siempre nos animamos, po. Es algo natural, sí. Es algo natural. Cuando nos confundimos, siempre nos desanimamos y no tenemos ganas de nada. Entonces, si a alguien se le explica de manera más simple, así como un niño, siempre la disposición es otra y evidentemente ahí la voluntad por ti mismo aumenta, ¿me entiendes? Y desde ahí tú dices, ok, ahora sí puedo y continúo haciéndome cargo, por ejemplo. Entonces, también en ese sentido, bueno, eso es algo quizás como principio universal o no sé, porque en realidad es algo que debiéramos tener todo integrado, pero también como técnica también es como asegurarse de eso, porque hay tantos elementos que no comprendemos y evidentemente quizás no lo vamos a comprender del todo, porque así como los misterios del universo son infinitos. Exacto. Pero sí hay elementos que te pueden ayudar a esclarecer mucho más para poder dar el siguiente paso. Claro, tener ese como rol más bien definido acá, de el por qué son mis padres así, el por qué yo soy así en el fondo. Sí, es que eso a la hora de comprender el mapa, pero a la hora también energético es aumentar tu energía, claro, para elevar la vibración. Elevar tu vibración para poder despertar tu propia voluntad contigo mismo. Entonces, que eso es lo fundamental, ¿me entiendes? Porque al final también si voy a lo simple de lo simple, sin voluntad no se puede hacer nada. Entonces, primero es despertar tu voluntad. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, sí, eso. Y eso está muy conectado también con lo que tú hablabas del amor propio, que es un gran tema que hemos hablado acá en Nueva Conciencia, que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, con cómo somos nosotros en el fondo, y desde ahí empezar a proyectar las relaciones, que algunas se quiebran, otras no. Claro. Empiezan nuevas según mi propia vibración. Entonces es interesante como poder abordarse o encontrarse de alguna manera con uno mismo. Correcto. Sí, en el fondo cómo encontrarse, cómo saber toda la gente, bueno, no sé, se me cruzan muchas cosas por la mente, pero estoy pensando en el tema del amor propio, porque sí. El amor propio es tan amplio porque si uno llegase, iba a decir como que
Porque al final todo tiene que ver con amor propio. Todo. Y lo que está ocurriendo afuera también es reflejo de cuánto amor propio tanto tengo. Porque y eso es sumamente difícil comprenderlo. Porque, claro, o sea, si yo tengo más amor propio, genero una vibración distinta hacia el universo y por eso atraigo todo lo que tengo que traer. Y aparte, porque al final, si realmente nosotros tuviésemos el verdadero amor propio que debiéramos tener, porque estamos súper como, yo digo, no sé si la palabra era retrasados, pero si llegásemos a tener el verdadero amor propio que tendríamos que tener, los animales no se extinguirían, por ejemplo. Exactamente. ¿Cachai? No se cuidaría mucho más la tierra. Obviamente, se apreciaría en el fondo. No habría un concepto tanto de explotación. Exacto. Quizás ahora está recién surgiendo el concepto más, a pesar que igual lleva tiempo, pero el concepto más de sustentabilidad, por ejemplo. Entonces se pensaría mucho más a futuro, pero por un tema de bienestar propio también. ¿Me entiendes? Como que yo si te daño a ti, al final termino igual dañándome a mí. Entonces también eso también tiene que ver con amor propio. Por eso digo, si todo uno primero lo ve en su entorno más cercano. Es como el entorno pequeño. Luego el entorno más social, comunitario. Luego el entorno mucho más global. ¿Me entiendes? Entonces, justamente el amor propio nunca para. No tiene fin, porque hasta que de alguna manera, entre comillas, se podría decir, puede sonar hasta, dice nada, es como hippie, pero es como decir que, claro, hasta la última hormiga, por así decir, esté feliz haciendo lo que esté haciendo sin que uno le perturbe, por ejemplo. Claro, no afectando el libre albedrío. No afectando incluso es como todo armonizado y todo equilibrado. En el fondo buscar el equilibrio del todo, porque yo te doy el ejemplo de los osos polares que cada vez se están extinguiendo, pero o lo mismo, imagínate hace poquito o hace un rato, pero siempre como hace 50 años habían 450.000 leones, por ejemplo, hace 50 años, y hoy en la actualidad hay solo 50.000. O sea, ¿cuántos leones han bajado? Y tampoco es como partir y decir, defendamos al león, sino como el reflejo al final de nosotros mismos, también como con el amor también a la tierra, el cuidado equilibrado en ese sentido, ha sido tan así. Entonces, claro, y ahí vemos temas uno dice, el poder, el tema del egoísmo, entonces, pero al final todo tiene que ver con amor. Y hace poco hablaba con mi madre, que ella siempre recordaba, decía que le costaba mucho entender, me contaba ella, pero era muy cierto que a mientras más amor, menor ley. Y claro, y es cierto. Totalmente. Yo no necesito una ley que me prohíba matar a una persona. Correcto, es absurdo. Yo lo entiendo desde el amor, que no hay que hacerlo. Correcto. Entonces, en ese sentido, y así para todo. Claro. Y así para todo, y así para el universo, porque curiosamente, y aquí me voy un poco a Theta Healing, curiosamente, en Theta Healing también se enseña lo que son las leyes universales, la ley del tiempo, la ley de la ilusión, la ley del movimiento. Entonces, claro, está hasta la ley de la compasión, pero después de la ley de la compasión, que se habla que es de las virtudes de más alta vibración, como virtud, entra el amor, y el amor supera toda ley, ¿me entiendes? Claro. Que de hecho es la más alta vibración justamente, que podemos experimentar acá. Justamente. Entonces como que es curioso, porque al final, tanto para nivel vibracional como para nivel, entre comillas, moral o ético, al final termina siendo muy cierto. Mientras más amor, menor ley. Entonces, menor código, menor programa, menor condiciones. Entonces, todo es... Claro, y el amor de alguna manera sana total y absolutamente. Sana totalmente, no necesita un paradigma en el fondo. Exactamente. Entonces, no necesita un país, una región, un género, da lo mismo. Claro, o justamente un remedio mismo, porque dicen, no, que con este vaso te vas a sanar, por ejemplo. Entonces también obviamente todo aporta, todo influye, todo entrega, pero a la hora de comprender
el concepto energético del amor, claro, al final es cierto. Entonces, yo creo que todo el plan mayor de alguna manera está llevando a eso, a que comprendamos que somos el amor en sí, como vibración, y lo vamos a proyectar desde ahí. Y alguien me decía en algún minuto, me dijo, sí, pero es que nosotros no somos amor. ¿Cómo no somos amor? Somos amor, lo podemos sentir. Y ahí entramos a otro concepto, porque si no tengo la capacidad de percibir, no lo voy a percibir. ¿Me entiende? Y ahí también, entonces claro, se puede quedar en la definición nada más. Y esa es la gracia de la evolución de nosotros mismos en este momento como humanidad, es poder llegar a la percepción, no a la definición. Yo no soy amable por cumplir, soy amable porque vibro en amabilidad. Lo siento. Lo siento, claro, lo percibo. Exacto. Entonces, en ese sentido también, Theta Healing apunta mucho a eso, a que puedas llegar a lograr la vibración de, ¿me entiendes? Para poder percibir eso, porque no se puede culpar justamente a esa persona, claro, al que dice, ya no, si yo no, ¿cómo somos amor? No somos amor. Claro, porque nunca lo ha percibido. Entonces José, ¿cómo poder descrear para poder que la persona sí pueda percibir? Y como puede percibir, se puede abrir también a eso. Entonces, y eso es lo interesante también de esta, yo digo, este cambio de paradigma, porque cómo poder que la persona que nunca ha sentido, en este caso, el amor o la alegría o la compasión o algo que dice que es súper ajeno, lo pueda realmente percibir. Y ahí entra también mucho más. Ahí yo digo el milagro de la vida, porque lo percibiste. Entonces, hay muchas personas que nunca han percibido, no sé, ya sea el verdadero compañerismo, la verdadera amistad, o elementos tan básicos como el compartir con un otro nada más, porque como honestamente, claro, como desde la bondad. Entonces, simplemente si eso no lo tiene incorporado, es más difícil que conecte con ello. Y así, y entonces esa frecuencia de su cerebro de alguna manera va a estar ahí. Esa frecuencia, pero si yo no tengo el receptor, claro, ¿me entiende? Si no tengo el conector, si no tengo el entre comillas, el código, ya sea o activado o concientizado para poder percibir, no lo voy a percibir. ¿Me entiende? Entonces, y al final se puede ver todo como conciencia, se puede ver todo como energía. Hace poco hablaba con un amigo un experimento con respecto a la parte genética, que como el tema al final tenía que ver, imagínate que el gen se puede ver simplemente como antenitas y cambia completamente el paradigma. Entonces, antenita que capta información porque la información está. Y si no lo tengo activado, no va a captar nada. ¿Me entiende? Claro. Entonces, claro, uno dice, se puede llamar hipótesis o no hipótesis. Y bueno, fue por un experimento ruso, la verdad. Pero más allá del experimento, que es como que han llegado a esa hipótesis, tiene mucho sentido porque al final las vibraciones están. Y es como cuando uno siente de repente, no sé, tú has sentido que de repente algo está pasando. Sí, de hecho, y lo capta tu cuerpo, de hecho, sí, y te sientes como extraño. O incluso cuando está como, oye, ¿qué pasó acá? Se siente súper bien, ¿qué pasó? Claro. También lo capta, porque también la parte biológica tuya tiene la capacidad de captar, porque son como antenitas. Entonces, todos tenemos la capacidad de poder captar esta frecuencia. Las distintas frecuencias o vibraciones. Alto, baja, justamente. Y dependiendo entonces de mi recepción, de mis física receptores y mental. Física o mentales, correcto, biológicas, es si lo percibo o no lo percibo, justamente. Entonces el amor siempre está. El amor siempre está. Si nos fuéramos muy hippie, justamente el amor siempre está. Y no es, así es. Y puede estar al lado tuyo. Y está siempre al lado tuyo. Siempre está al lado tuyo, claro, exactamente. Correcto. Entonces, en ese sentido, es como poder percibirlo nomás. Claro, por eso abrirse a eso, y ni siquiera esa opción, a darse el espacio para permitírselo. Es como, me acordé de Neil Donald,
El Neil Donald Neil vino, Donald Walsh. vino el año pasado. Tuve la oportunidad de conocerlo, estar con él. Buenísimo. Y gracias a Andrea Burón. Saludos, Andrea. Saludos, Andrea. Y él decía lo mismo. Es como el mismo concepto, porque decía, independiente, ya yo me puedo enojar, pero respiro aunque sea 3 minutos, de poder, 2 minutos, 3 minutos, para poder verlo o percibirlo de manera distinta, que ya no afecte ni a un otro ni a mí mismo. ¿Me entiendes? Claro. A la hora de hacerlo como una acción no consciente, si chuta, ¿qué decisión voy a tomar? Pero a la hora de percepción es exactamente lo mismo, porque lo mismo, la energía está, el amor está. Entonces, ok, o la vibración está. Simplemente yo estoy bloqueando o no bloqueando. Ya sea mi estado de ánimo, mi biología, mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es lo interesante de toda lo que es Theta Healing? Es que apunta hacia eso, a que puedas ir trabajando directamente tus percepciones, incluso a nivel biológico. ¿Para qué? Para que puedas cada vez ir más percibiendo y por consecuencia influye más a la hora de producir una sanación y ser más efectiva. Claro, ¿Entiendes? porque el amor sana, y como es una frecuencia, si tú tienes los receptores adecuados y la apertura adecuada, te vas a poder sanar mucho más rápido en el Justamente, entonces ahí es donde yo explico y abiertamente cómo de esa forma pude producir mi propio cambio. ¿Te acuerdas cuando estuvimos la primera vez? Sí. Claro, tuve el accidente, me caí, qué sé yo. Bueno, para contextualizar tal vez las personas que no conocen tu Bueno, historia en el fondo. Muy breve, porque apuntando lo mismo, Sí. porque al final es como la percepción interna, si la trabajo a nivel incluso biológico o la voy trabajando a tal punto para poder cambiarlo y generar un cambio físico. Todo tiene que ver con un tema de, hablando de receptores, de código, y producir el cambio en el fondo. Y eso se le puede llamar sanación, por supuesto. Por supuesto. Claro. Entonces, claro, cuento muy en breve. ¿Tú te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, no, sí me acuerdo perfecto. Claro, me caí de un 4º piso al año 9 meses. Me han operado más de 10 veces. Y muchas intervenciones, claro. Pero haciendo todo este trabajo, en menos de un año, pude aumentar el equilibrio, el poder dejar 2 bastones y ocupar solo uno. Entonces, uno de apoyo, porque antes eran 2 bastones ortopédicos. Entonces, haber producido un salto de cambio que rompe también cualquier paradigma médico. Exactamente, claro. Y hablando de lo mismo, porque ya no es una teoría, sino que es como también es como la garantía de que en realidad sí, o cada vez nos acercamos a eso, porque también tampoco es la idea de decir, no, que solo puede ser esta forma, sino que todavía hay mucho que descubrir, hay mucho, pero ya la evidencia está, que en el fondo entregando y trabajando todos estos elementos que hemos ido hablando de manera muy simple, se puede producir un cambio. Yo en ese sentido, el espasmo se me disminuyó, pensando espasmo porque fue un problema neuromotor que me afectó directamente a las vértebras T3 y T4, que en el fondo produce ¿qué problema? Disminución en tu movilidad, falta de equilibrio, mayor espasticidad. Entonces, claro, poder haber disminuido eso, disminuir la espasticidad, disminuir, cuando hablamos de espasticidad, de espasmos, aumentar el equilibrio, y al aumentar el equilibrio también aumenta tu mejora de posición al momento de caminar, o incluso de requerir menos asistencia, y puedes hacerlo por ti mismo. Cuando digo por ti mismo, como por tu propia, en este caso, pierna. Entonces, evidentemente, el salto cuántico es grande. Claro. Entonces, y son muchos paradigmas que se van rompiendo de alguna manera. Y se van rompiendo muchos paradigmas. Claro. Entonces, por supuesto que esto de los receptores, de la percepción, cómo llegar al tal cambio de percepción interna para producir una sanación física en este caso. Entonces, algo que se veía como lejano, ahora se ve mucho más cercano. Entonces, y esa es como la invitación ahora, y ahí se abre como de abrir la mente, pero mucho más amplio para poder entender mayores elementos. ¿Me entiendes?
Y que siempre han estado en nosotros. Y que siempre han estado en nosotros. Exactamente. Pero han sido males comprendidos, pues es el gran pero, pues. Todavía el ser humano cada vez, ahora con mayor facilidad, está comprendiendo mucho más. Por ejemplo, cuando digo más por un tema más como más colectivo, más público, porque quizá, estoy seguro, de toda la vida siempre han existido los grandes sabios que lo han comprendido, pero no han sido comprendidos. ¿Me entiendes? Entonces, Nikola Tesla hablaba de frecuencia claro, y todo. es que claro. imagínate Nikola Tesla, esa misma antenita, como que si fuera esa y tiraba la energía. Imagínate así también una molécula de ADN, lo mismo, como si fuera una antenita y tira la energía o la recepciona. El mismo concepto. Entonces, y empieza a dar todo más sentido, porque al final, obviamente, todo es vibración, nada más. Y toma más sentido cuando hablamos también de los animales. Si tú observas a los animales, es increíble. Ellos, al final, ellos instintivamente, por señales, tienen sus conductas, pero hay cosas que ya las tienen como muy despiertas. Animalísticamente hablando, que se podría decir. Entonces, claro, como tú decías sobre el tiburón, que sobre el tiburón capta el electromagnetismo, que nosotros también lo sentimos en el fondo. Que también lo sentimos, pero no lo tenemos concientizado. Entonces, si lo concientizas, lo puedes despertar, obviamente, y empiezas a trabajarlo. O incluso, imagínate el árbol de la secuoya, que sabe y al final incluso es como que tiene tal toxina que no se le para ningún insecto. Entonces, y por eso es uno de los árboles más altos, po. Entonces también como elementos que la misma naturaleza ya los tiene, si es como que, o en el caso hablando de tiburón, el tema del electromagnetismo, pero los delfines con la ecolocalización, que al final ¿qué son? Son frecuencias. Exactamente. Son nada más que frecuencias. Entonces si lo llevas a todo, pero con respecto al tema de, ya sea del amor, ya sea de la energía, porque se habla de que esta energía es muy inteligente, pues, y es capaz de sanar todo, pero nuestros receptores nos limitan. Y cuando hablamos de receptores, nuestras percepciones. Cómo poder ir entregando siempre o ir descubriendo la percepción que te abre más camino. ¿Entiendes? Claro, y ahí en el fondo la invitación es que todos tenemos esa capacidad. Ah, por supuesto que todos. sí. El bloqueo o esta como coraza que de alguna manera nos colocamos tiene que ver también con las creencias que nosotros arrastramos, y ahí el Theta Healing hace ese trabajo para poder profundizar. Claro, lo enseña. Exactamente, y tratar de equilibrarlo de alguna manera. Justamente, lo enseña con las variables que influyen y a la hora de poder hacer la transformación que la persona pueda estar buscando en cualquier área de la vida. Perfecto. Y se habla sobre el curso básico de ADN. Esto tiene que ver también con, sí, con también, lo que tú hablabas sobre el tema del ADN también se habla, porque ahí se habla de la activación del cromosoma. Y eso se puede decir, y lo pueden decir, oye, pero ¿y cómo lograr algo así? Bueno, todo es energía y pensamiento enfocado. Y ahí está el médico que un poco te comentaba, que decía él, este médico español, decía, yo no quiero hablar de espiritualidad, decía él, pero cada vez se ha descubierto cómo el pensamiento enfocado puede influir en el cambio de una molécula de ADN. Entonces, todo cada vez se está abriendo más, por eso digo, a esta nueva percepción, mucho más evolucionada, en el fondo te abre, que no busca daño tampoco. Y es súper poco invasiva, no requiere de alguna manera químicos que van en contra de la naturaleza, como elemento externo, justamente. Exacto. Todo es desde ti. Si tú lo entiendes y lo comprendes, porque al fin y al cabo nada más, esto es nuestra mente súper mecánica. Si tú a la mente le entregas los elementos mecánicos, es como casi una operación, una ecuación en el fondo. Tú dices, mira, haz A, B, C, D, ¡pap! Y este resultado. Entonces, si la mente mecánicamente lo hace, siempre va a llegar a un resultado. ¿Me entiendes? Entonces, es eso, sí. Perfecto. Bueno, a dejar la invitación entonces, ya se está acabando el programa. Como siempre, es para mí un agrado y un placer poder conversar contigo, José. Cuando me enviaste la invitación del curso, en el fondo, yo dije, ya, vamos, yo quiero hablar con José nuevamente, porque es demasiado interesante poder profundizar esto del Theta Healing,
cómo de alguna manera nos va sanando a través de estos conceptos y vamos entendiendo también, el amor está ahí, Claro. la sanación está dentro de nosotros, También. siempre, entonces poder profundizarlo desde ahí para mí es un honor y un placer poder difundirlo a través de este medio No. llamado Nueva Conciencia. Muchas Así que gracias, muchas a ti por tu el tiempo. muy buena disposición y energía y muy honesta. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, los dejamos entonces invitados para este curso. Esto es el día El viernes Sí. 12, sábado 13 y domingo 14. En el Centro IGME. Centro IGME. Claro. Y hoy día, sí, todas las personas están invitadas. Va a haber un círculo de meditación y de sanación, si los que quieren participar, que también va a ser en el Centro IGME, abierto sin costo a las 20 horas, que eso queda en Villagra 70, entre el Metro Baquedano y Metro Parque Bustamante, en este centro que se va a hacer la meditación. Ujú. Se va a explicar un poquito y se va a hacer también una sanación, pero personal, autosanación. Perfecto. ¿Y cómo pueden contactar contigo para poder hacer este curso en el fondo? Bueno, pueden mandar un correo, un número, no Ujú. sé. Sí, lo tenía por acá. Así que, Sí. porque esto es como decíamos, el 12, 13 y 14. Claro, y el día de hoy a las 20 horas en este círculo de meditación y de autosanación. Perfecto. Y todas las consultas que quieran al más 569-6605-2361 y un correo al tetahearchile@gmail.com. Ahí pueden hacer todas las consultas necesarias para este gran curso que es lo que estamos hablando hoy día sobre el curso Theta Healing ADN básico el 12, 13 y 14 de julio 2019. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a Para mí ti. es un honor y un placer, como siempre. Igualmente. Y gracias por estar acá en este programa llamado Nueva Conciencia. Muchas gracias. Bueno, los dejamos invitados para que sigan en la programación, por supuesto, de Radio Lab Chile, en nuestras redes sociales como Radio Lab Chile y en el programa, por supuesto, este espacio de conversación para el crecimiento personal y espiritual llamado Nueva Conciencia. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, que esté muy bien. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.